cómo estaban las cosas empezando a emerger en el año 2009 y un poco por dónde van los caminos en este 2014. Entonces, vamos a hablar algo de periodismo deportivo, no os preocupéis, siempre ha sido muy malo para las cosas del lenguaje, cuando no lo ha destruido lo ha pervertido, cuando no se lo ha comido con patatas, pero aún así ahí sigue funcionando el lenguaje deportivo y hay que seguir haciendo las cosas. Voy a intentar dar una visión, digamos, un poco optimista, ya que tenemos público joven que va a tener que desarrollar su carrera, lógicamente, que no se asuste, que es lo primero que hay que hacer en estos casos, y recordar que siempre en el deporte la victoria viene por tres claves, una que se llama la alegría de contar las cosas, otra el coraje para superar todo tipo de dificultades y, por supuesto, tener la determinación de mantenerse y seguir haciendo cosas nuevas, que esa es la gran especialidad. Bueno, siempre ha sido un ámbito creativo, cuando quieras puedes pasar, siempre ha sido un ámbito creativo, el mundo del deporte, siempre ha sido un estado de ebullición, siempre le ha gustado crear todo tipo de formatos, le ha encantado también compartir todo tipo de cuestiones y lo curioso es que siempre se ha caracterizado por buscar la originalidad en el cruce de expresiones. Y ese cruce de expresiones, digamos que venía fundamentalmente relacionado con cuatro cosas. Por un lado, las canchas deportivas o los recintos de competición. Por otro lado, los pasillos del poder. También a eso había que añadir las emociones de la grada. Y luego ya cuando empezaron a empujar los medios de comunicación el fomento del deporte por las expresiones que creaban los propios periodistas, que también han sido muy importantes. Para que la gente se haga una idea, en los países que hablan en español, todo eso se remonta al siglo XIX y primero fueron revistas especializadas y aquellos locos que jugaban al fútbol delante de las explanadas de las plazas de toros y ya veis dónde están ahora aquellos locos que salían a calzoncillos a jugar, ¿no? Bueno, después empezaron las secciones especializadas en la prensa de información general con el debate en 1910, la radio en Uruguay en 1922, los diarios especializados aquí en España con Excelsior en Bilbao en 1924, vinieron mucho más tarde los programas de televisión desde el año 50 y los proyectos transnacionales de información, y alguno pensaba, ¿pero eso es a Internet? Pues no, es el servicio latinoamericano de la BBC en el año 38, ¿vale? Entonces, bueno, no es que haya muchas cosas nuevas bajo el sol, lo que cambia es el soporte, y cada X tiempo, pues lo que tiene que haber son reajustes, digamos que hay que hacer odres nuevos para otra vez renovar el mensaje, y lo importante va a ser la gran diversificación de deportes y que va a obligar a hacer, digamos, un cambio en la mirada y en otra serie de cuestiones. ¿Vale? El caso es que ahora lo que está surgiendo no es nada más que atender a una vertiente social y la gente dirá, bueno, ¿y eso cómo se puede hacer desde el mundo del deporte? Lo importante es que siempre los periodistas deportivos se han ido organizando, digamos, en generaciones, han tenido sus centros de atención y digamos que ahora desde el 2008 lo que está surgiendo es una nueva generación de periodismo digital. Y una nueva generación que lo que hace es heredar cosas de las anteriores, como va a ser la mirada sociológica del deporte, pero también desarrollar una nueva dimensión del hecho deportivo como un hecho de consumo, que se comercializa adaptando formas expresivas de otras formas culturales, políticas, comerciales y religiosas. Y eso empieza a alcanzar una gran fuerza desde el año 2008. Y aunque parezca mentira, no es que nos pongamos colorados cuando nos miran, que decía una canción, sino que única y exclusivamente por los registros que tiene la Asociación de la Prensa de Madrid y que ha hecho también José Luis Rojas en Periodismo Deportivo Digital, el deporte es el único periodismo emprendedor que crece, ¿vale? Y que desde 2008 hasta ahora hay 48 nuevos medios, en una época en que todo está cerrando. Otra cosa es que de momento, hasta que encuentran el sitio, puedan ser medios efímeros, que puedan ser medios que no acaben de encontrar la financiación suficiente, el caso de la publicidad, pero que por lo menos es uno de los ámbitos de periodismo especializado que está intentando buscar su sitio en las nuevas tecnologías y quizás como ninguno de los otros periodismos de información general. Lo importante es que va a haber una nueva, por decirlo de alguna manera, va a haber una nueva vivencia del deporte. Y ahora de lo que se trata es de envolver al espectador a partir de tres grandes principios de actuación. El primero de ellos se llamará la charla digital. El segundo va a ser la interactuación del deportista con sus seguidores. Y el tercero, que va a marcar mucho los nuevos productos que se van a formar, va a ser la perspectiva global en una cobertura móvil y en línea tanto de competiciones como va a crear, sobre todo desde el Comité Olímpico Internacional, centros y directorios específicos para que todo esto se pueda más o menos desarrollar. Es un nuevo panorama tecnológico y con una nueva dimensión global también de las palabras. Y recordemos que en el caso del español, el español no solo se habla en España, sino que también va a tener mucha fuerza desde el otro lado, desde el otro Atlántico. Todo esto, y ya vamos aquí,
se ha desarrollado fundamentalmente en dos etapas el mundo digital. Por un lado, lo que vendría a comprender desde 1995 hasta 2004 y después desde 2005 hasta la actualidad. En la primera, pues lo importante era navegar, tener información textual y multimedia y buscar algo que después se ha desarrollado exageradamente, que sería la tensión emocional. Al principio, como no se sabía muy bien cómo debía de ser Internet, se emplearon fórmulas híbridas, se mezclaban códigos verbales y sugerencias con códigos no verbales, y lo importante eran nuevas ordenaciones espaciales, organizaciones interactivas en cuadros y páginas, textos cada vez más breves, géneros iconográficos que sustituían a las palabras. Habían dicho en el diario Marca, precioso, si tienes una noticia, muéstrala, nunca la cuentes, ¿vale? Y empezaban a hacer infográficos que los viejos periodistas de los años 50, 60, pues cuando se vieron en esto decían que los periódicos parecían tebeos, ¿vale? Porque lo que estaban era, digamos que mostrando visualmente a la gente las nuevas noticias. Pero simplemente es un cambio de formato. Lo que pasa que, claro, en un cuadro de infográficos no te cabe mucho texto, entonces tienes que readaptar todos los recursos lingüísticos para que la información establezca nuevas relaciones semióticas y, por otro lado, que también pueda encajar en el poquito espacio que tiene. Bueno, a partir de ahí se empiezan a preocupar todo eso que tenéis ahí. Se empieza a preocupar el Comité Olímpico Internacional y dice que llega a Internet, que la televisión, vamos a hacer un titular periodístico así entre comillas, y muchas comillas, ha muerto, que el futuro va a venir por Internet y entonces ya no nos vamos a dirigir a los de un ámbito restringido, nos vamos a dirigir al mundo entero. ¿Cómo se hace eso? Y empiezan a sacar diccionarios de equivalencias muy fuertes en 4 idiomas. Lo normal, que era siempre, inglés, francés, que eran los idiomas oficiales. Segundo, se empiezan a preocupar por los alemanes, que también van a tener un fuerte peso. Y para sorpresa, todavía claro, estaba Juan Antonio Samaranch al frente del Comité Olímpico Español, deciden que una de las comunidades deportivas más fuertes y de más futuro va a ser la comunidad deportiva que habla en español, ¿vale? Bueno, eso en el año 98 empiezan a hacerlo para todo tipo de disciplinas deportivas. También es unos años que empieza a crecer la preocupación institucional, fundamentalmente también por parte de la Real Academia, y uno en el diccionario normal, el que vosotros conocéis como diccionario de la lengua, y luego en otro que sale en el año 2005 que se llama el Panhispánico de Dudas, y que para los que os dedicáis a comunicación es una especie de acuerdo entre 150 medios del ámbito iberoamericano, por decirlo de alguna manera, hispanoamericano, para intentar encontrar algunas soluciones a las dudas. Es como un metalibro de estilo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Reúne lo que fue inicialmente las preocupaciones del proyecto Zacatecas en el año 1997 y acaba generando ese diccionario. Bueno, a partir de 2005 la cosa se empieza a complicar y a partir de 2005 digamos que se van a entrecruzar varias cosas a la vez. Por un lado, las formas tradicionales del periodismo deportivo y luego las nuevas voces tecnológicas. A partir de ahí viene lo que los ingleses con mucha gracia en la BBC lo llaman el periodismo martini, ¿no? Y el periodismo martini es acceder en cualquier momento, desde cualquier lugar, en cualquier situación y a cualquier hora a información. Es la información, digamos, en cualquier tipo de dispositivos móviles. Claro, si tiene 50 páginas hay sitio para enrollarse. Si solo tiene el sitio limitado en una pantalla de 5 pulgadas, pues ahí va a haber que otra vez reajustar todos los recursos lingüísticos para ver cómo pueden entrar ahí y con qué nuevas formas se puede meter esto. Vale. Lo importante es que hay un entusiasmo global, que se busca el impacto social. Una cosa que tienen muy bien estudiadas los anglosajones, que es Internet como el desarrollo de grandes emociones primarias. Y unas emociones primarias que lo que hacen es poner en marcha dos formas de conocimiento. Uno, lo que la gente sabe pensar, y otra, que es la que arrastra la publicidad, que es lo que la gente siente. Hay gente que sabe sentir, pero que no te sabe traducir en palabras. He tenido chicos que se han emocionado muchísimo para contarte cómo se gana el Mundial o hacer una reseña de un librito de un Mundial y se te han hecho a llorar, pero no han sido incapaces de poner 2 líneas en palabras. Pero sin embargo sí tienen el conocimiento, sí tienen la experiencia, sí tienen la intensidad emocional que les ha podido generar un acontecimiento, digamos, triunfal de estas características. También hay una serie de cambios bastante curiosos y uno sería los discursos asociados al deporte se van a amplificar, va a haber nuevas relaciones, va a haber nuevos modelos de relación también con el deportista se va a convertir a veces en una marca, en un personaje de la cultura mediática y luego el deporte pues, se va a transformar en un pretexto para representar otras historias, mitos, valores, prioridades, muchas esperanzas, sueños y aspiraciones.
Cambios nuevos van a tener que ver con los contenidos y que ya no solo los va a producir el medio de comunicación, los va a producir el ciudadano. También se van a compartir todas esas sensaciones por los marcadores sociales, que van a almacenar, a clasificar y a compartir enlaces. Y vais a tener todo intercambio de opiniones a través de foros supervisados. Lo que ocurre es que ese acceso pues nos va a dar cosas así como muy interesantes. Va a haber cambios de temas y va a haber cambios, lógicamente, de características lingüísticas. En los temas, digamos que nos vamos a encontrar con los siguientes, algunos de ellos. Uno, la gran desconfianza hacia la perfección y las vidas modélicas. Otro va a ser tener como protagonistas, que a veces esto pasa mucho por las tertulias de las noches, donde ves que hablan de deporte, pues seres a veces excéntricos, otros alejados de las convenciones sociales, y a todos ellos se convierten en grandes protagonistas, ¿vale? También os vais a encontrar con un realismo totalmente intransigente. Se va a declarar que lo importante no es lo que pase, sino lo que tú sientes, lo subjetivo, lo emotivo, tu experiencia de vida, cómo lo has vivido, y eso se va a presentar a veces como verdad absoluta. Bueno, en América hay algunas pequeñas variantes y les gusta contar todo lo que queda fuera del poder, fundamentalmente en fútbol y en Juegos Olímpicos, vivencias exageradas, yo que sé, de barras bravas, por poner algún caso, y todo eso se va a fomentar mucho desde las fundaciones del nuevo periodismo iberoamericano y cosas así. Bueno, aquí en España lo que nos hemos ido ha sido las tertulias basadas en la tensión de la noticia, lo que se llama el estrés positivo, la defensa vehemente de los propios puntos de vista, que aquí creo que lo llamabais ayer periodismo de camiseta o alguna cosa de este estilo, ¿no?, que tanto se va imponiendo de vez en cuando. Y el cruce de elementos del periodismo normal deportivo con otros periodismos, fundamentalmente el periodismo televisado de la Crónica Rosa, imitando sus ritmos, imitando algunos de sus temas, y luego hay otra cosa que está surgiendo nueva y que es así que os afecta, yo creo que a vosotros. Hay un nuevo perfil también de lector. Había un antiguo subdirector del Marca, asturiano, fenomenal persona, que decía que cuando él subdirigía ese periódico tenía que ser entendido por albañiles, ¿vale? Y no era nada despectivo, él lo único que quería decir era que tenía que ser un lenguaje claro, tenía que ser un lenguaje cortito y que lo pudiera entender cualquier tipo de gente. Hoy ya no, hoy ya tenemos generaciones que han sido totalmente educadas en el deporte. Cuando antes se hablaba de países, hablaba José Manuel, ¿no?, de países donde digamos el deporte más visto tenía que ver si había estado en la escuela o no, hoy ya tenemos generaciones enteras de público que es seguidor del deporte, pero que primero lo ha practicado, no es como la generación de los años 60, que había unos que sí habían practicado y otros todavía no. Hoy ya las nuevas generaciones tienen hecho el deporte y lo principal es que ha surgido un perfil de 20 a 40 años y el nivel cultural ya es medio alto y sobre todo tiene una fortísima formación tecnológica. Y claro, también por ahí van muchos de los cauces que tienen que ver con el mundo del deporte. Y ahí tenéis apuestas en formatos en papel y digital, revistas, como suele pasar en España, siempre se empieza por el fútbol y luego se acaba atendiendo a otros deportes, como pueda ser Panenka o como pueda ser Libero, y lo que están haciendo pues, es retratar la sociedad a través del fútbol, en sus relaciones con todo tipo de cosas, con la política, con la cultura, con la religión, también con el mundo de la economía, haciendo lecturas sociológicas de las gradas, haciendo reportajes de interpretación y aplicando teorías sobre discursos sociales y culturas de masa. ¿Y en la lengua qué? ¿Esto cómo se traduce? Bueno, pues más que nada es que otra vez los periodistas deportivos están aportando, otra vez, aunque parezca mentira. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber una reorganización de recursos. ¿Recordáis que antes decíamos que establecía el lenguaje periodístico del deporte el periodista o el medio? Había una dirección unilateral, lógicamente había una norma estándar, pero es que ahora con los nuevos tiempos no. Ahora ya puede participar también la ciudadanía, puede contestar, puede crear contenidos. Algunos recordará, yo qué sé, los tiempos del carrusel deportivo, donde podía ser comentarista mandando un SMS, y que ahora pues ya no solo el SMS, ahora también entra WhatsApp, entra un montón de herramientas más. Bueno, entonces hay un cambio también fundamental. ¿Recordáis que dijimos al inicio de la intervención que había como 4 ámbitos? El recinto deportivo, que estaban luego las canchas, las canchas lo primero, los pasillos del poder, estaban las gradas y luego lo que hacían los medios de comunicación. Bueno, pues eso ha cambiado. El recinto deportivo queda para los periodistas, sí, pueden contar, y sobre todo los deportistas. Los pasillos del poder, hoy los medios de cada club
crea su medio de comunicación. Ya no le hace falta tanto el apoyo del periodista como antiguamente, ¿vale? Si antiguamente había muchas relaciones y muchas convivencias y connivencias, porque ha habido, yo qué sé, estoy pensando ahora en el Sporting de Gijón, que es lo que más conozco, donde, por ejemplo, el director del periódico compró el Estadio El Molinón, pues bueno, lógicamente hay otra serie de relaciones, ¿no?, a favor del club, que cuando no existen ese tipo de condicionantes. Bueno, y luego quedan las gradas que van por su aire, que las gradas sí se van a meter en internet, que va a haber muchas bitácoras de aficionados, que lo que van a expresar es la vivencia que han tenido ellos del deporte. Por último, quedaría lo mediático, y lo mediático, pues ahí sí, los periodistas siguen una y otra vez renovando y haciendo cosas francamente bonitas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues un cruce de dos normas estándar. La Fundeu lo llamaba bastante bien el uso cotidiano por un lado y por otro lado lo que se va a llamar el uso profesional de la lengua. Lo que pasa es que todavía no están separadas, no están como muy delimitadas, y el periodismo deportivo se encuentra a veces en un estado, ¿cómo podríamos llamar?, un poco confuso hasta que se aclare. Pero de momento ya está mucho más claro de cómo iba a evolucionar con respecto a 2009. Lo primero que vais a tener, va a ser la charla digital. Y esa charla digital es fundamental porque la proporciona el propio COI y se asenta en tres ejes. Por un lado, el lenguaje aparece como un marcador cultural, además genera estilo, además genera imagen, además genera reputación, y ahí hay toda una serie nueva de profesiones que creo que también os hablaron ayer relacionada con todos ellos. La presencia en redes sociales, como podéis imaginar, algunos clubes no la pueden dejar en manos de sus deportistas, ¿vale? Y van a tener detrás especialistas de comunicación trabajando y llevando, pues cada vez que se produce algún hecho curioso. Algunos recordarán, no vamos a citar nombres, yo qué sé, pues la muerte de Nelson Mandela y algún deportista de primera división que lo confundió, si no recuerdo mal, con Morgan Freeman y dijo que qué pena la muerte de ese gran actor de Hollywood, ¿no? Bueno, bien, pero no solo eso. Es que tenéis que pensar que hoy los fichajes, lo que encarece realmente la contratación de jugadores, no es lo que juega en el campo, lo que encarece muchísimo son los derechos de imagen, ¿vale? Y los derechos de imagen no es lo mismo cuando tú tenías para una televisión dentro de los límites de un país que cuando tienes ahora esta dimensión global. Crecen lógicamente en proporción, y eso es lo que obliga a toda una serie de nuevas profesiones y a los medios de comunicación a tener que atender toda esta nueva realidad, y poquito a poco la van haciendo. Segunda cuestión interesante tiene que ver con el trabajo y el diseño. Y el trabajo y el diseño, como debéis de comprender, el trabajo y el diseño hace que ya no se redacte pensando en palabras, se redacta pensando en imágenes. Las posibilidades de la informática te permiten hacer efectos visuales. Las posibilidades de la informática te permiten también redactar en colores. Y entonces, si tú tienes un Barça Atlético para el final de la Liga, pues seguramente habrá algún periódico que redacte Barça en azulgrana y que ponga Atlético en rojiblanco, ¿vale? Y están superpuestos códigos que no son lingüísticos sobre lo que son las palabras. Y eso obliga a leer, digamos que de diferente manera. Y en tercer lugar estaría el nuevo estándar coloquial de los hilos de escritura. Y todos esos hilos de escritura, pues lógicamente estamos hablando de lengua coloquial, no estamos hablando de norma estándar del periodismo. ¿Cómo se puede encajar eso? Todavía está un poco por definir. ¿Cómo se va a encajar eso? Todavía está por definir. Pero una cosa es el relato de la competición, otra la vivencia de todos esos aficionados, sus opiniones, etc. Y a la hora de expresarse, pues expresan como están, pues en una charla distendida, como puedan estar en un bar, como puedan estar con los amigos y, lógicamente, con todas las características propias de todo eso. Es decir, va a haber sus rasgos ortográficos que tantas y tantas veces ha planteado en congresos de si escriben bien o mal y si en redes sociales, si resulta que el uso de abreviaturas también es bueno o malo, eso va a aparecer ahí. Vais a tener muchas cuestiones gramaticales, de problemas de número, de usos de interjecciones, de enunciados exclamativos e interrogativos, de muchas cosas que se dan por supuestas porque comparten el código y la situación, y entonces todo ese tipo de cuestiones de la lengua coloquial van a irrumpir a través de esa participación, digamos, de los aficionados. En el uso profesional del lenguaje estaría lo que hemos conocido hasta ahora de los medios de comunicación. Hubo un congreso aquí, fue en 2010, si mal no recuerdo, que había coordinado Susana Guerrero, donde vino Isaías Lafuente, Alberto Gómez Font, vino José Luis Rojas, entre otros muchos, y allí comentaban un poco cómo habían evolucionado los medios. Pero es que ahora toda esta participación de la gente nueva le obliga al usuario a sentirse protagonista.
Es decir, tan protagonista es el que está dentro de la cancha como el que lo está viviendo desde fuera. Y luego tiene que tener la posibilidad de charlar. Lo interesante es que los medios de comunicación se van a crear, digamos que muchas metáforas visuales. De momento se está tendiendo más a lo que llamabais deportes mayoritarios y luego, por último, se están creando nuevas herramientas lingüísticas específicas. Ha habido el libro de estilo del Marca para responder a estas cosas, ha surgido también la información y el deporte, la retransmisión radiofónica del fútbol que han hecho en Salamanca, los diferentes manuales del español urgente, tratando las cosas normales, es decir, problemas con neologismos, qué hacemos con extranjerismos, cómo se forman palabras, pero que han venido a coincidir, digamos que con Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales de alguna disciplina deportiva. Y sin embargo se olvidan de otras cosas. Y es decir, que ahí es donde tenéis un poco el hueco, y a ver si lanzamos alguna idea y dentro de X años podemos volver y contar cómo se ha ido desarrollando. Deporte paralímpico que tenemos aquí, existe una guía, si no recuerdo mal, ¿no, Luis? Hecha desde el Comité Internacional Paralímpico, aunque está en inglés. Del lenguaje en inglés puede que exista, en español no, en español no, pero en inglés ya existe, eso es muy bueno, lo cual quiere decir que luego ya lo podremos traducir, ¿vale? Porque aquí en España el lenguaje deportivo siempre nos hemos mirado fuera, ¿eh? El mundo deportivo miraba mucho a Italia y a Francia, los diarios vascos miraban mucho a Francia e Inglaterra, y luego, digamos, en función del gran trabajo que, como hace Unicaja, todos los deportistas están haciendo desde abajo, cuanto más deportistas necesitan hablar. Y entonces es cuando tienen que adaptar los términos al español y empiezan a funcionar. ¿Que tienen un modelo fuera? Estupendo, ya con eso ya pueden empezar a funcionar y luego desarrollar modelos propios, como es lógico y como es natural. Bueno, ¿dónde están los principios para esa aportación social? El libro de estilo de Canal Sur, el de Ayas y Díaz, Luis Carlos Díaz, ya recogía algunas cosas de estas. El libro de la BBC también recogía algunas cosas de estas, que lo publicó la Asociación de la Prensa Madrid en 2007. Fundamentalmente, digamos que son seis ámbitos. Se habla de la claridad y la precisión para evitar la especulación. Pero claro, en el deporte latino, si no hay especulación, como que ha perdido un poco. A veces, que esto sí es complicado, pueden aparecer ciertas cosas injuriosas para informar sobre daños y perjuicios. Y no vamos a hablar de aquel arbitraje de Corea, ¿no?, de Corea-Japón en unas semifinales y un árbitro egipcio. Tercero, que yo creo que lo comentaba muy bien Cristina, todo el lenguaje discriminatorio, no solo por razón de sexo, sino también por raza, religiones, etcétera, o creencias. Cuarto, que este fin de semana hemos tenido una cosa bastante complicadita, qué tratamiento se da a suicidios, tentativas de suicidios, autolesiones, sean o no sean, porque luego el caso del fin de semana fue bastante complicado, luego solo fue un infarto, ¿no? Yago Lamela. ¿Vale? Que fue el caso de Yago Lamela. El uso informal o despectivo de expresiones de carácter religioso y luego qué se hace a la hora de adoptar o no términos que emplean grupos que se dedican a generar terror. Bueno, eso es un poco el futuro. Y el futuro lo que hay que entender es que hay herramientas lingüísticas, pero sobre todo que obligan a algo fundamental, es cambiar la mirada. Normalmente los medios de comunicación se van al deporte, como ha dicho muy bien José Manuel, más que mayoritario o minoritario, el deporte comercial. El deporte que tenga, digamos, respaldo comercial detrás. Claro, eso lógicamente tienen que hacerlo primero los deportistas y saber cómo pueden captar la atención. Porque el deporte muchas veces, o el lenguaje del deporte, aunque los medios de comunicación creen que lo hacen ellos, no, el que lo hace es el deportista. Si hay un deportista bueno, y no hay nada más que fijarse en el caso de Fernando Alonso, los 2 primeros años de retransmisiones que hacía Antonio Lobato, tenía una sección específica dedicada al lenguaje, para intentar explicar a los aficionados toda la terminología que tenía que ver con las partes del coche, con los elementos de seguridad del piloto, con las diferentes maniobras que había que hacer. Entonces, bueno, esto suele ocurrir. Si hay un deportista bueno, todo lo demás, digamos que va acompañando detrás. La labor social, ¿por qué es importante? Porque, como dicen los franceses, el deporte es historia cultural. Y ellos entienden, los franceses, con mucha gracia, que lo que hace es influir en comportamientos de la gente. Segundo ámbito serían los análisis de las dimensiones política, cultural, emotiva y estética. Aquí en España, fundamentalmente, lo que se ha hecho ha sido la sociológica política y, por otro lado, está haciéndose ahora la económica. Pero hay muchas más, para el que quiera trabajar. Y luego estaría el valor social ligado a aspectos de todo tipo. El internacionalismo, la interculturalidad, la educación, muchas cosas relacionadas con sanidad y prevención, por ejemplo, de obesidad, y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida.
¿vale? Bueno, pues herramientas lingüísticas, las hay ya cada vez más y las hay de todo, ¿vale? Ahí os hemos puesto alguna. De recuerdo la de Básquet Confidencial de Paco, que tenía una particularidad muy bonita, la de Paco Rengel, que no solo escribían periodistas, que escribían lingüistas, que escribía gente de todo tipo que tenía preocupación por el lenguaje. Y a veces de esa contraposición de voces, como pasan en las sambas de Brasil, si solo oyes los agudos, pues, como que queda suelto, si solo oyes los graves lo mismo, lo importante es entrecruzar y reforzar las ideas para que luego eso tenga la suficiente fuerza emocional y pueda atraer a cada vez a mayor número de público. En resumen, y con esto termino, hay que atender a la constante diversificación de la actividad física y el deporte. Se debería de ir rompiendo cada vez más con esa mirada comercial limitada al deporte espectáculo, al olímpico y a lo paralímpico, que ya están empezando a hacer, y superar también desde la formación de las universidades la idea de que el deporte es algo inabarcable. Claro que es la especialización dentro de la especialización, ¿eh? No hay nada peor que te manden a hacer los Juegos Agrolímpicos de Beniadonís y ala, veas una carrera de madreñas y a ver cómo lo llamas aquello, ¿vale? Porque lógicamente no vas a entrar el primer día y te van a mandar a la tribuna de prensa del Málaga, te va a tocar hacer absolutamente de todo, ¿eh? No hay nada peor que vayas a unos Juegos Olímpicos y que te caiga el taekwondo, a ver cómo te defiendes con eso. Pero te va a tocar empezar y tienes que hacerlo de alguna de las maneras, ¿vale? Entonces, por eso hemos dicho que lo importante es tener bastante coraje, tener determinación y hacerlo llegar a la gente. Y caer siempre en la consideración de que el periodismo deportivo lo que hace es apostar por la innovación, lo que hace es apostar por la comprensión de las nuevas cosas que van surgiendo y, por supuesto, de dar una gran seriedad de servicio. Podemos quedarnos con los folclóricos y con los excéntricos que de vez en cuando existen, y los ha habido, y los hay, y seguramente los habrá, ¿vale? Pero lo importante es verlo con un poco de perspectiva. Las noticias deportivas eran 10 líneas a principios del siglo XX, y fijaros todo lo que acaba de desarrollar entre el siglo XX y el XXI. Por lo tanto, ensancha el idioma español, el lenguaje deportivo, lo está llevando hacia nuevas formas de comunicación, pero una forma de comunicación multilingüe, multidireccional, sin horarios y sin fronteras. Y gracias y ánimos a todos los periodistas deportivos, y que poquito a poco, y que no decaigáis, que esto es una carrera absolutamente de fondo. Afortunadamente, en las cosas del lenguaje y del periodismo, a los 30 años no te jubilas, puedes llegar a los 70, no es como cuando eres un deportista que llegado a una determinada edad tienes que abandonar los recintos de competición. Y toda esa experiencia que luego se puede traspasar, y que muchos lo han hecho como comentaristas digamos, de todo tipo de competiciones, lo que hace es enriquecer el idioma y lo que hace es ensancharlo y hacerlo llegar a las personas hasta el último rincón más inimaginable. Muchas gracias.